agradecer a todos aquellos que a lo largo del tiempo han podido ir aportando al trabajo y a la experiencia de enriquecer la vida de nuestras familias. Y de una manera especial, lo decía el primer miércoles de este mes de agosto, a don Freddy Morales, que en paz descanse, quien junto con su esposa doña Doris fue una de las personas que se entregó muchísimo al trabajo y a la experiencia de la pastoral familiar en nuestra parroquia, y que el Señor le ha llamado a su presencia para completar el camino por este mundo. A él la gratitud y mi oración, pues en este último momento también de este camino que en este mes de agosto hemos ido haciendo con el trabajo de la pastoral familiar. He querido tomar este último momento de este mes, porque el próximo no tenemos el encuentro, y hacemos cuatro miércoles, sobre el sanar heridas en la familia. Sanar heridas en las familias es todo un reto y es toda una necesidad. El herido sigue hiriendo y las heridas en la familia se llevan profundamente. La semana pasada la hermana Berta, cuando nos compartía el tema sobre la alegría del amor, Amoris Laetitia, este documento de exhortación apostólica que el Papa Francisco, después de el sínodo de la familia, nos regaló, un documento riquísimo que hay que leerlo y releerlo y volverlo a leer pausadamente. El Papa menciona heridas, algunas que es necesario sanar en la vida de la familia y que a veces se llevan y que comienzan desde el inicio de la relación de pareja. Y entonces que es necesario que a veces eso es lo que da al traste en el camino más adelante. No quise hacer referencia a eso porque porque ya habíamos trabajado la semana anterior la Amoris Laetitia, pero eso me parece importante e interesante de resaltar. La necesidad de acompañar al matrimonio jóvenes, dice, cuando es todo un reto, cuando la pareja recién se casa y son distintos y comienzan a convivir, entonces hay algunos que a veces lo que hacen es repetir algunos eventos de sus vidas y a veces esto termina estirando y encogiendo la vida de la pareja. Y a veces con los hijos, cuando vienen los hijos, también es todo un reto porque ya es comenzar a la responsabilidad con otro. Y cuando los hijos se vuelven adolescentes, dice el Papa Francisco, y el síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van de la casa y ya vuelven a quedar los padres solos. Entonces menciona esto, o después como heridas, ¿verdad? Que también importante de mirar. También el Papa menciona en esta exhortación el tema de cuando muere uno de los cónyuges y entonces asumir después de largos años de camino otra vez la vida sola, ya los hijos no están y entonces o la separación, cuando se han dado separaciones, que a veces son más bien, dice el Papa, no quisiera decirlo así, pero a veces dice, son como necesarias porque se están haciendo daño. Entonces, y por favor, dice, otra de las heridas, cuando se separa la pareja no se separan los hijos, no separen los hijos porque ellos no son la consecuencia. Eso lo menciona de esta forma. Yo he querido tomar otros elementos que son a veces de la cotidianidad, de la vida familiar, y he querido proponer cuatro formas de curar heridas en la familia. Me empecé a releer un libro que se llama La terapia de las enfermedades espirituales, y entonces toca los pecados capitales y las virtudes teologales
para sanar los pecados capitales y cómo recuperar para volver a crecer y vivir. Un material interesante. De ahí saco algunos elementos de ello, ¿verdad? De este trabajo que ahora les presento, ¿ok? El libro se llama La terapia de las enfermedades espirituales. Parto primero, para hablar de las heridas, primero parto de la familia y parto de dos textos. Uno de la carta del apóstol San Pablo, cuando quiero mirar el tema de los hijos, y el segundo relato de la creación que nos presenta el libro de el Génesis en el capítulo 2, recordando que el primer relato de la creación del hombre y la mujer está en el capítulo 1. En el capítulo 2 del libro del Génesis, me brinco del versículo 7 al 21, porque lo que me interesa mirar es la creación de el varón y la varona, del hombre y de la mujer. Dice el libro del Génesis, capítulo 2, versículos el versículo 7 y después del versículo 21 al versículo 24. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño. Este se durmió, tomó una de sus costillas, y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Palabra de Dios. Parto de este texto, del segundo relato de la creación. Me gusta mucho el primer relato de la creación, porque el primer relato de la creación del hombre y la mujer también me gusta mucho, pero lo que quiero resaltar lo encuentro en el libro, en el segundo relato de la creación. Primero, para poder entender al ser humano, entendernos nosotros, Dios nos forma de materia y espíritu. El ser humano no es solamente materialidad, el ser humano es espíritu, es carne y alma, o cuerpo y alma, si queremos, en palabras más de una filosofía antigua. Y entonces eso es el primer elemento que resalto, porque a veces pensamos, casi siempre pensamos, cuando hablamos de enfermedades, a veces pensamos del cuerpo. Y entonces, ay, es que me duele la rodilla. Uy, es que me duele la cabeza. Ay, es que siento un dolorcito como por aquí, que me sube y me baja, dice la canción. Entonces, pensamos en la cuestión material. Y de igual forma, cuando pensamos en la parte material, cuando hablamos de heridas, entonces pensamos en las heridas cutáneas, o sea, las heridas de la piel, las heridas de la materia. Pero el ser humano no está compuesto solamente de cuerpo, de materialidad, está compuesto de espíritu, y es lo que le ha dado vida. El relato de la creación nos dice, cuando Dios forma al hombre, lo forma de arcilla, ¿verdad? Arcilla del suelo, pero Dios le da su espíritu. Ese espíritu, que es el espíritu de Dios, es el espíritu que da vida.
en el hebreo es el ruaj, así se dice en el hebreo, el ruaj. El ruaj es el aliento de vida. Por eso a lo largo de la historia, cuando hablamos en el cristianismo, cuando hablamos de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, también relacionamos el Espíritu con un soplo, el soplo de vida. Y entonces Dios infunde el Espíritu que le da vida al ser humano. Por lo tanto, el ser humano, hay enfermedades o heridas que son corporales, pero también hay heridas que son espirituales. Hay heridas que tocan lo profundo del ser. Y esas heridas que tocan lo profundo del ser son más difíciles de dictaminar. Porque si usted tiene un dolor de cabeza, se da cuenta que te duele la cabeza. Si usted tiene una herida en la mano, se ve la herida en su mano. Pero si usted tiene una herida que te está haciendo daño interiormente, es más complejo descubrirlo. Esa herida y esas heridas cuando se llevan, duelen para toda la vida. Son heridas que es necesario sanar. Y sanar desde la interioridad de lo que debe de ser. ¿Qué sucede, queridos hermanos y hermanas? Sucede que tenemos cardiólogo que ve el corazón, tenemos el oftalmólogo oculista que ve los ojos, tenemos el otorrinolaringólogo que ve lo que ve el otorrino, tenemos otro y cada una de las especializaciones, pero no tenemos un almólogo. Tenemos el neumólogo que ve la morriña, bueno, de los problemas de respiración, pero que el que ve el alma. Entonces es lo complejo, porque es entrar en un tema que a veces no lo hemos sabido entrar y distinguir. Hay temas que son de profundidad y que entonces hay que entrar con mucha paciencia, y es necesario entrar en un territorio muy sagrado. Entonces esas heridas solamente comienzan a sanar en la medida en que las se comiencen a asumir. Y son heridas, lo vamos a ver cuando lo voy a presentar ahora, son heridas desde la profundidad, que son heridas que no lo trata un médico corporal. Entonces, eso es un elemento que por eso resaltaba el versículo 7. Y resalto nuevamente el versículo 24, porque cuando Dios hace al hombre y a la mujer y se une, el hombre reconoce, o el varón reconoce, que aquella sí es hueso de sus huesos y carne de su carne. Si quieren, después se leen del versículo 8 al versículo 20 y se van a dar cuenta todo lo demás que Dios creó, que aquí no me interesa hoy referirlo, por eso lo quité. Y entonces ahí cuando el hombre encuentra en la mujer el complemento, la otra parte que le hacía falta para su realización personal, porque cuando Dios lo puso en medio de lo que no coloqué aquí, el hombre le falta algo y lo expresa aquí: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces aquí viene la complementariedad, y en la complementariedad, porque aquí es donde brota la familia, brota que deja al padre y a la madre y se une a la mujer para ser una sola carne. En la unión del hombre y de la mujer comienza a engendrarse la familia en la pareja. Es lo que nos dice el texto, y que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús lo vuelve a referir. Jesús, cuando habla del matrimonio, vuelve a referir al texto de la creación en el Génesis. Entonces ese es el principio. El principio de una familia está en la unión del hombre y de la mujer. En esa unión comienza ese principio de vida, que es importante entonces de mirarlo en la familia. ¿Y por qué me atrevo a decirlo de la unión nada más y no hablo a nivel sacramental? Porque
creo yo que la experiencia de la unión del hombre y de la mujer es lo que después va a constituir la unión sacramental. Pero es el punto de arranque, es el deseo y la voluntad del ser humano, porque coincide con el deseo y la voluntad de Dios. Bueno, el deseo y el mandato de Dios. El deseo y la voluntad del hombre coincide con ello, con el deseo y el mandato de Dios, y comienza la etapa de la familia, tan hermoso como ustedes lo han comenzado a vivir, los que tienen su familia o los que provenimos de una familia también. Entonces, la belleza de lo que se vive, y los que somos los hijos mayores en casa, entonces conocemos más cosas de la vida de familia. Y entonces, ¿por qué? Porque nos tocó vivir un poquito más con los de la casa, que eran los dos primeros, que los que les tocó vivir a los demás. Y entonces, ese es el primer, este elemento, ¿verdad? En la belleza de la familia, que es el deseo y el mandato del Señor. Y al respecto, lo otro es respecto a los hijos. ¿Qué nos dice Pablo? Pablo respecto a los hijos nos dice, cuando hace unas exhortaciones en la carta a los Efesios, entonces también exhorta a los esposos, pero aquí no quise, me parece más significativo el pasaje del Génesis que lo que Pablo dice. Y entonces, ¿qué dice a los hijos? Pablo dice a los hijos, aquí retoma unos elementos de los proverbios y de el Éxodo en los mandamientos. Dice Pablo, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo, ya que el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra. Padres, no irriten a sus hijos, al contrario, edúquenlos, corríjanlos, aconséjenlos según el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Todos somos hijos. Y entonces aquí viene uno de los elementos que de igual forma resalto, porque a veces, sobre todo en una etapa de la juventud, a los hijos nos cuesta entender eso. Y siempre reprochamos y sonsacamos. Y es el elemento de la obediencia. Pablo exhorta a que los hijos obedezcan a los padres. Lo ordinario, y digo lo ordinario porque hay cosas extraordinarias o hay familias extraordinarias. Lo ordinario es que el padre y la madre siempre quieran el bien para sus hijos. Eso es lo ordinario. Lo extraordinario es que hay unos que no. O sea, hay unos que yo no sé, mejor no menciono a esos para no juzgar a nadie. Y entonces, pero entonces el hijo tiene que saber que el padre siempre quiere el bien para el hijo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el hijo? La obediencia. Además, que el elemento de la obediencia es el elemento que nos forma como personas, porque cuando llega uno a la etapa de la adultez, uno se da cuenta que siempre tiene que obedecerle a alguien o a algo. Siempre. Si usted aprende a conducir, usted tiene que obedecerle a la ley de tránsito. Si usted comienza a trabajar, usted tiene que obedecerle a su superior inmediato y a su patrono, que es el dueño de. Y así podríamos ir desglosando a la vida del adulto, que no es que simplemente lo que dice Pablo es un capricho. No, no es que es ningún capricho, es que lo que dice Pablo forma para la vida. Y muchas de las veces, me atrevo a decirlo porque lo he visto, muchas de las veces cuando uno se desvía,
es porque ha fallado en la obediencia. Y a veces ha sido por una mala formación en la obediencia. O a veces la formación ha sido buena, pero no sintieron la obediencia como una parte formativa, sino que se sintió la obediencia como una parte impositiva. ¿Y a qué llevó? Que apenas pudo, ¡pum!, reventó, con la consecuencia que vendrá más adelante en la vida, porque violentar las cosas tiene sus consecuencias. Y algunos de que han violentado porque han desobedecido A, B o C de la historia, entonces eso ha ocasionado problemas para su propia vida. Entonces es una parte importante que lo que dice Pablo en referencia a los hijos. Y me parece genial esto, porque Pablo lo dice que esto es lo justo. Obedecer a los padres nos hace personas justas. Y la Escritura, cuando menciona a los justos, lo hace referencia casi, ahorita no recuerdo, pero al único, me parece, que hace referencia la Escritura de una persona justa es a José, el papá adoptivo de Jesús. Está al otro lado. Entonces, si queremos hacer personas justas, y lo relaciona Pablo, aquí viene lo del mandato de la ley, con el mandamiento número 4, que es lo bonito, porque cuando lo relaciona con el mandamiento cuarto, a partir del mandamiento 4 hace referencia a amor al prójimo. Del cuarto mandamiento al 10º mandamiento es en referencia al amor al prójimo. Y qué bonito, porque entonces uno comienza a amar al prójimo en la medida que comienza a honrar a padre y madre. Y entonces se relaciona como para la vida, volvemos a ver, como para vivir según los mandatos del Señor. Desde el hogar se aprende. Y además que en ello se adquiere la felicidad y una vida larga. Esto nuevamente me encanta con esta última expresión, que quise revisarla para podérsela exponer, porque lo que dice al final en el versículo 4 es en referencia a los padres. Y entonces como que no irriten a los hijos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Y entonces, pero de ahí también yo tengo que poner mano dura. Entonces, vean qué interesante, porque me puse a escarbar en el diccionario de griego en la expresión que utiliza Pablo para hablar de que te use por irritar. Y esta expresión es parorgizo. Parorgizo hace referencia a pará, que es la ira. Entonces, lo que tienen que cuidar es no hacer una mala educación de los hijos, porque eso, ¿qué es lo que viene a traducirse? Con provocar la ira, enojar, irritar, exasperar, tener ira, estar airado, enojarse. O sea, no malformen a los hijos. O sea, cuando Pablo dice en ese versículo 4, no irriten, o sea, no malformen a sus hijos con esta traducción. Entonces, no es que Pablo también le está diciendo que usted no cumpla su función, al contrario, usted tiene una gran responsabilidad, pero esa responsabilidad asúmala bien, forme bien a los hijos, forme bien a los hijos. Por eso, fórmenlos bien, edúquenlos, corríjanlos, aconséjelos, pero no según su parecer, sino según el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta de dónde está la grandeza? Que entonces Dios te dice, le da la responsabilidad a papá y a mamá sobre los hijos, pero no los deja solos, sino que les dice que según el Espíritu les inspire para poder educar y formar a los hijos. Esta es la grandeza de lo que en estos dos pasajes que he
que he sacado para esta noche, porque me parece que debemos de entenderlo desde esta experiencia. O sea, no podemos separar en la relación de la pareja la parte espiritual de la parte corporal. No la podemos separar. O sea, no podemos separar el alma del cuerpo o el espíritu de la materia, porque Dios nos hizo tal y nos dio su espíritu para que la cuidemos ambas. Y en esta unión es la unión de los dos. Y cuando se comienza la decisión, hay que echar para adelante a ver cómo se sale adelante con esto. Y cuando vienen los hijos, hay una responsabilidad de los hijos para con los padres, pero también de los padres para con los hijos. Porque a veces también en esto lo desviamos y pensamos que la responsabilidad está de los hijos simplemente obedecer a los padres. Pero cuando se educa, puede ser que haya una mala educación. Entonces hay que saber educar, y la responsabilidad no recae sobre otros, sino que esa responsabilidad recae sobre los padres, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los primeros? Esto como el elemento de la escritura que nos hace referencia hacia la familia, mamá, papá e hijos o hijo. Hasta aquí el ideal hermoso. Pero cuando entramos en el seno de la familia, nos damos cuenta que a veces hay en el seno de la familia heridas profundas que se acarrean y que hay que sanar para poder disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha preparado. ¿Por qué? Porque si lo que vimos anteriormente con los pasajes bíblicos es lo que Dios quiere, también tenemos que ser conscientes de que lo que Dios quiere es para nuestro bien, pero hay alguien que no quiere las cosas para nuestro bien. Y ese alguien, a mí no me gusta hablar de ese alguien, pero soy consciente de que ese alguien siempre anda queriendo meter el rabo en toda parte. Y entonces ahí es donde viene el elemento de él, porque a veces esas cosas, y no son las heridas cutáneas, sino que son las heridas que él puede atacar, y es la que va produciéndose. Entonces, las heridas del cuerpo en la familia se sanan, porque se lleva al doctor, se busca, algunos tienen más recursos económicos, materiales, y entonces más fácilmente o más rápidamente ayudan a que las heridas del cuerpo puedan ser sanadas, porque se le va a uno u a otro que recomiendan y aquí y allá. Pero hay otras heridas, estas profundas, que tocan a la familia, y entonces estas heridas a veces dan al traste con la convivencia familiar. Y estas heridas son causadas de forma directa o de forma indirecta. Las que son de forma directa, hay heridas que son causadas a propósito. Hay heridas en la familia que son a propósito. Y cuando digo heridas a propósito, por ejemplo, esto lo presento en tres niveles, ¿verdad? De dónde se causan las heridas. Por ejemplo, en uno de los niveles, una herida a propósito, y digo a propósito porque sabe lo que están haciendo, es cuando se da la infidelidad. Es una herida que está hecha a propósito. Y digo a propósito porque se dejó llevar y aquí es donde, eso es lo bonito de este libro que ahorita mencionaba yo, porque entonces cuando se habla de los pecados capitales, entonces nos damos cuenta de que eso fue parte de un pecado capital, en los que ahí es el enemigo donde actúa y lo atrajo y lo arrastró, y entonces
a veces son heridas a propósito, y otras las heridas también que atacan de forma indirecta son otras por descuido. A veces los padres, ahora ya no, esto en el segundo nivel que voy a presentar, a veces los padres quieren lo mejor para sus hijos, porque eso lo quieren. Y a veces en el mundo en el que vivimos, creemos que la materialidad es lo mejor para los hijos. Y creyendo darle lo mejor a sus hijos, le dan absolutamente todo. Acaba de salir el iPhone no sé qué, y entonces no importa, van y sacan, sin pensarlo en lo de menos. Y el hijo o la hija feliz y feliz. Pero esa sustitución material a veces no le da el tiempo para compartir, para preguntarle cómo está. Cuando están niños, para revisar las cosas de la escuela, del colegio, para interesarse por el desarrollo educativo del hijo o de la hija, por darse cuenta si va en la vivencia sacramental de la participación de la Eucaristía, de los sacramentos de iniciación cristiana, y entonces va descuidándose ciertos elementos que, ojo, afectan de forma indirecta, porque no están hechos a propósito, pero por una cosa se descuida la otra. Entonces, son heridas que hay que sanar, porque si no, eso duele toda la vida. Son heridas que van doliendo toda la vida. Entonces, por eso les presento tres tipos de heridas que se dan en las relaciones, en la familia. Heridas que se dan entre los esposos, que se dan entre los esposos y los hijos, y que se da entre los hermanos. Son situaciones que son desde el nivel de la familia. En el primer nivel de los esposos, ¿qué heridas encontramos? Encontramos heridas causadas por alguna falta moral por parte de alguno de los cónyuges. Cuando digo una falta moral, hablo de la infidelidad, pero hoy día hay dos faltas morales que están afectando también la vida familiar. Y no recuerdo cómo es la palabra esta, pero es cuando las parejas, el esposo o la esposa, incitan para que haya intimidad con otra pareja. ¿Cómo se llama? Ustedes saben de eso. Es que yo no me acuerdo cómo. Intercambio de parejas. Es que tiene otro nombre. Ajá, la moda swinger, ¿verdad? Que es fiesta de intercambio de parejas. Entonces, hoy día, ojo, porque a veces es o incitado por uno o por los dos. Entonces, son heridas que comienzan como algo, pero después tienen consecuencias, ¿verdad? Después tienen consecuencias porque genera otra cosa, que lo veré más adelante. O también lo segundo que hoy día está afectando mucho en las heridas entre la pareja es esto. O sea, la infidelidad cibernética. Es infidelidad. Con solo, cuando dice, cuando miras a una mujer o al otro con deseos, ya has pecado. No, pero no pasa. Perdón, pero esto hoy día está causando muchos problemas en la vida de la relación entre los esposos. La cuestión cibernética, los contactos virtuales, ¿verdad? Que antes no, porque no había de esas, pero hoy día son dos de los elementos en esta parte de heridas de falta moral de los cónyuges.
un acto de menosprecio hacia su pareja o que recibió de la pareja por cualquier cosita. Vea, yo tengo 2 hermanas y entonces esto me ha llevado a conocer también un poquito de la vida de la mujer, ¿no? Porque yo no tengo pareja, entonces no soy casado, o sea, soy célibe, pero entonces me ha llevado a conocer a la mujer. Entonces yo sé, hay momentos en que por mis hermanas, porque yo las amo a ellas, me he dado cuenta de que a veces en los periodos de hormonales hay cambios en la mujer. El hombre tiene que aprender a conocer eso de la mujer. Y a veces, por esas cosas se dan. Y entonces se da, ay usted, y no te das cuenta que está en un momento terrible, sin darse cuenta quizás, pero me he dado cuenta, yo me doy cuenta por eso otro. Entonces, cualquier cosita se convierte en un acto de menosprecio y comienza una herida. Una comparación desagradable acerca de su pareja. Y viene la pachotada. Y entonces hay momentos, comienzan a herir, y a veces, porque se da intensamente, 1, 2, 3, 4 y más veces. Entonces comienza a herir. La actitud constante de celos constante también afecta. Chica, yo he conocido gente que se llega a cansar y es que, diré, ya no sé ni qué hacer. En la mañana me llama, dice, voy a perder el trabajo porque tengo que estar con el teléfono pendiente, porque si no contesto el teléfono, es que ando con otro, ando con otra, ¿verdad? Celos, y a veces infundados, ¿verdad? Entonces, la actitud de celos constantes, el maltrato por parte de alguno de los dos en el diario vivir, afecta, ¿no? También son heridas que van abriendo, no son exteriores, sino que son situaciones interiores. La actitud de menosprecio hacia algún miembro de la familia del cónyuge, ¿sí? No se dan cuenta, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta. Mire, sea quien sea la familia, sea quien sea la familia, ¿y qué se va a hacer? No somos perfectos, la familia no es perfecta. La única familia perfecta que yo he conocido es la familia de Nazaret, de Jesús, María y José. Entonces, no tenemos familias perfectas. Una cosa es que no tenga relación con, y otra cosa es menospreciar, porque a veces es hasta de mal hablar, y mire, comienza a minar. ¿Por qué? Porque es parte a veces de la familia. Son cosas, por eso digo, hay algunas cosas que son directas y hay cosas que son indirectas, que van hiriendo. Y esto pasa entre la pareja. Pero en ese nivel son heridas que se van dando, ¿verdad? Y a esas ahí podríamos irle agregando desde estas otra serie de producciones que se van dando de heridas y que van afectando y van minando, y al final termina diciendo, no, es que ya usted no la amo, o yo a usted ya no lo amo, pero fue porque la herida se fue abriendo y abriendo y abriendo, y entonces no terminó minando a la persona, porque una herida abierta duele. Entre los esposos y los hijos, la falta de atención a las necesidades de los hijos por parte de los padres. Ya lo decía, mire, los hijos en cualquier edad requieren atención. Yo ya estoy viejo y llego a la casa y si mi mamá no está, esta señora nunca está en la casa. Entonces, hasta de viejo uno, ¿verdad? Entonces, siempre, ¿por qué? Porque es eso, ¿no? Prestarle atención, ¿no? Ya cuando uno crece, pero desde pequeño, y sobre todo, no digo, por eso digo que no toco los temas que no son de mi incumbencia, que sería como para un quinto tema en vez de la familia, de cosas más de terapia, de relaciones en la familia,
pero ellos tendrían que ser tal vez una persona especialista en psicología familiar y esto de trabajar, que sería interesante, apúntelo para la próxima, ¿verdad? Entonces esto, la falta de atención a las necesidades de los hijos por parte de los padres, alguna falta cometida por parte de los hijos que dañó la moral de la familia, y eso lo sabemos, ¿no? Eso lo sabemos. Por desgracia hay algunas cosas, hijos que se han metido en narcotráfico, hijos que, que se prostituyen, hijos que tienen relación con un montón de gente y que entonces, mire, ese fulano tal, hijo de tal familia, entonces son heridas que van generando problemas hacia la familia, ¿verdad? O un acto disciplinario aplicado injustamente contra los hijos, ¿sí? Yo no fui, uno cuando estaba chiquillo, yo me acuerdo, yo no siempre he sido padre, apenas tengo 17 años de ser padre. Uno chiquitillo, le decían, es que usted hizo, no, yo no fui, fue mi hermano. Fue Nelson, que era el que me seguía a mí. Fue Wilber, que el otro, mi hermano mío, ¿verdad? Sí, entonces esto. Y entonces, venga para acá y saca sonaca. Y uno por allá, que porque si lo agarran. Claro, cuando se dan cuenta que no eran ellos, si era injusto, tome el doble usted, papá. Pero hoy día eso no se aplica, ¿no? Hoy día otra forma de castigo, ¿no? Pero esas cosas van hiriendo. Es que siempre fue conmigo. Es que, mire, cualquier torta que había, era yo el que, y entonces siempre, y entonces, ¿verdad? Esas cosas van hiriendo las relaciones entre los esposos y los hijos. La preferencia de los padres hacia alguno de los hijos y el menosprecio para otros. Esto se da mucho cuando fallece los padres. Entonces, los padres son tan buenos, pero entonces, a veces las herencias, y entonces vienen los pleitos, porque cuando hubo un hijo que nunca estuvo en la casa cuidando a sus papás, entonces el papá le dejó la herencia mayor, le dejó algo, pero le dejó mayor al que estaba más cerca. Pero aquel que estaba lejos, ahí cuando ve que quedó, vienen los pleitos, y quizás justificado por lo que pasó, pero entonces situaciones de esas, ¿verdad? Hieren la familia, dividen. Las herencias es un tema que divide profundamente la familia, la relación de los padres con los hijos, ¿verdad? Entonces, eso es terrible, ¿verdad? Algunos hijos que a veces olvidan totalmente a los papás, ¿verdad? No volvieron donde los papás. Estos son heridas abiertas. Y yo se lo decía días atrás a alguien, ¿no? Los papás a veces no tienen preferencia por un hijo. Es que al hijo que tiene lo tiene siempre. No lo hablo por la experiencia, hablo por la parábola del hijo pródigo. Entonces, o el Padre Misericordioso, más bonita el nombre. El papá no se preocupa por ese hijo que tiene porque está. Y sabe que todo lo que tiene es para él. Pero cuando viene el otro que se gastó todo en una vida mundana y llega a la casa, el papá lo está esperando, porque el papá estaba esperando que su hijo regresara porque el hijo se había perdido. No es que tenga preferencia por el hijo que estaba perdido, es que el otro lo tenía, pero el otro no lo tenía. Y que vuelva a volver a tener a su hijo. A veces esto lo tomo de la parábola. La preocupación de un padre por un hijo que no viene no es porque quiera más a aquel hijo, es porque a aquel hijo le genera una preocupación, que la preocupación no hace absolutamente nada bueno, pero eso le lleva al padre hacia la preocupación hacia ese hijo, y lo digo con la parábola del Padre Misericordioso o el hijo pródigo, ¿verdad? O alguna promesa ofrecida, pero que no se hizo realidad. Sí, si usted tal cosa, y nunca pasó, ¿verdad? Entonces el hijo guarda, y llegó un momento en que explotó, y entonces la relación se complica más de los padres y los hijos, ¿verdad? Hay que ser realistas. Lo que se puede, lo que no se puede, no se puede, punto. No prometa lo que usted sabe que no se va a poder. Entonces, eso es parte de esa relación que pueden generar heridas, ¿verdad? Heridas entre los esposos y los hijos, entre los hermanos. También
Lo decía ahorita con respecto a las herencias. Los pleitos hoy día es terrible, no parecen hermanos, no parecen familia, ¿verdad? Los pleitos que hay por una cochinada. Al final de cuentas se murió y a quién le quedó aquello, no le quedó a nadie, ¿verdad? Entonces, pero se pelearon y todo, esto de herencias, ¿no? Algún secreto divulgado. A veces entre los hermanos hay ahí secretillos y cosillas. A veces porque el hermano llegó y dijo algo y lo quedó en mal el otro, entonces entre los hermanos hay pleitos y problemas. Una ofensa recibida, ¿verdad? Conociendo nuevamente la dinámica de desarrollo hormonal de las personas. No en todo tiempo se puede jugar de la misma forma. Hay momentos en los que no se puede jugar de la misma forma porque alguno de los dos está en desventaja. Entonces eso pasa y eso produce heridas. ¿Por qué? Porque el otro hizo algo que me molestó. En otro momento lo hacía y no me molestaba, pero en ese momento era más sensible por una situación hormonal por la que se está pasando. O ya de adulto por alguna situación emocional. Lo dejó la novia o el novio y está más sensible, hizo una broma y fue el sacazonaca, fue peor. Entonces hay problemas entre dos hermanos que causan heridas que se llevan. Sentimientos de menosprecio provocado por los padres, ¿verdad? A veces a algunos hijos, o a veces no provocado por los padres, ¿verdad? Entonces, como desprecio, ¿no? Como, no es que usted no sabe, no es que usted es el tontito, no es que usted no estudió, y aquel otro se va guardando, y eso va afectando la autoestima, ¿verdad? De la persona. Entonces, la persona siempre se siente menos, siempre se siente mal, y en el menor momento, porque el problema de esto es que eso explota, en el menor momento, ¡pum!, explotó, y la herida que causó fue peor. Y por último también la actitud de burla. En la familia nos damos a veces bromillas, ¿verdad? Uno molesta. No, usted vive en esta casa, pero usted fue recogida del basurero, mi mami la trajo. No, en el hospital la cambiaron y no era usted la que traía, era otro y se trajeron a usted. Esas bromas a veces se dan en la familia, ¿verdad? Y todo. Pero ese tipo de bromas en algún momento determinado puede que cause una molestia, ¿verdad? Entonces son bromas que se dieron en un momento, no hay problema, pero no son bromas que pueden ser permanentes porque esto también puede afectar las relaciones, ¿verdad? Entonces, estas bromas que a veces son, como decimos, bromas de mal gusto. ¿Por dónde salen estas heridas? Estas heridas salen por 4 partes del cuerpo. Las heridas se producen por 4 partes del cuerpo. Esas 4 partes son la mente, el corazón, la boca y los oídos. Las heridas en la familia salen de 4 partes, de esas 4 partes del cuerpo. 2 interiores del cuerpo y 2 exteriores del cuerpo. En la mente cuando se piensa o no se piensa lo que se va a decir contra las personas que nos rodean. O sea, cuando se piensa o no se piensa y se dice, punto. Las palabras que no se pensaron, se dijeron, pueden causar un daño terrible porque no se pensaron cuando se dijeron o porque se pensaron y provocaron una herida que tenía todo el razonamiento, provocaron el efecto de lo que quería, porque fue bien pensada y bien razonada la palabra. Y las otras, cuando no se piensa lo que se va a decir a las personas, es cuando no se pensó y la palabra creó un problema más grande, que ofendieron a la otra persona y crearon grandes problemas. Pensamiento. Las cosas hay que pensarlas bien y la consecuencia de lo que se va a decir. La consecuencia de lo que se va a decir. A veces es mejor callar y no decir, porque cuando se dice, se ofende. Yo he acostumbrado, y eso debo de decir que es un ejercicio que me ha hecho bien, pero no me ha sido tan fácil a veces, cuando hay alguna diferencia con alguna persona, nunca
hacerlo o aclararlo por un mensaje o una llamada telefónica. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal también habla. Y uno a veces dice y dice, ¿en qué momento mandé yo ese mensaje? Y entonces se arrepiente, y cuando lo empezó a borrar, ¿ya para qué? Ya lo habían enviado y reenviado a muchos otros. La mente. El corazón. El corazón es la sede de los sentimientos, para nosotros los de Occidente, ¿verdad? Entonces, en el corazón es donde se siente. Y entonces, un menosprecio, o cuando a veces se cree recibir un maltrato. Entonces, el corazón también, ¿verdad? Como sede de los sentimientos, puede ser que tire hacia afuera algo malo, o a veces se guarde. Y a veces lo que se guarda, y una herida grande que va provocando resentimientos. Y entonces hay gente que es buena para guardar cochinadas. El resentimiento no sirve para nada. Cuando usted cambia un bebé, ¿qué hace con el pañal desechable? ¿Por qué no lo guarda? Lo mismo tiene que hacer con lo que no sirve. Resentimientos, recores, envidias, es como un pañal ya sucio de un bebé. Hay que desechar. Porque si eso usted lo sigue guardando, eso va a seguir doliendo siempre. La boca. Cuando lo que decimos edifica o destruye a aquellos que nos rodean. Pueden ser palabras que edifiquen o pueden ser palabras que destruyan. Todo se conecta. Mente, aquí es por eso digo de esto, mente, corazón, boca, para saber lo que se va a decir. Y lo que se va a decir, si va a edificar, decir. Pero si no va a edificar, mejor callar. Lo dice el libro de los Proverbios, ¿verdad? Es de sabios, ¿verdad? Decir palabras correctas. Y lo cuarto que conecta es el oído. Cuando lo que oímos nos ocasiona un agrado o nos ocasiona un desagrado. El oído. Oímos, pensamos, sentimos, hablamos. O a veces hablamos y otro oye, piensa y siente. Siempre se conecta. Y eso es lo que, por eso estas cuatro partes del cuerpo importantes, los saco, importantes de cuidar mucho en nuestra vida familiar. Las heridas en la familia producen entonces heridas, ¿sí? Y producen enfermedades. A veces enfermedades que son morales, psíquicas, físicas, emocionales o espirituales. He conocido gente que cuando niños le llevaban a fajazos a la iglesia, y cuando se independizaron se pelearon con Dios, ¿verdad? Entonces no es a la fuerza, es el razonamiento. Nuevamente, vean que nuevamente conectamos las cuatro partes del cuerpo. Cuando la persona puede razonar y escucha lo que debe de escuchar, y porque han dicho lo que tiene que decir, produce un sentimiento diferente. Entonces son enfermedades, por eso afecta también espiritualmente y afecta emocionalmente. Encontramos personas que, vuelvo a las heridas en la familia, que le levantan la voz, y una persona que es fuertísima se disminuye, porque hay heridas que no han estado ahí sanadas. Entonces, de esas cosas, ¿verdad? Son muchas veces estas heridas las que nos afectan a nivel moral y a nivel espiritual. E incluso algunos dicen, yo no soy, por eso dije que es un tema que yo no toco, de los psicosomáticos, que hay cosas que son psicológicas que empiezan a afectar el cuerpo y empiezan a doler una parte, duele lo otro, que aquí, que allá. Entonces, porque se comienza a somatizar el cuerpo como una olla de presión,
necesita estar expulsando. Y si se taponea, por alguna parte revienta. Entonces, ¿verdad? De esto. Estas heridas, ¿a qué llevan? Y esta aquí, perdón, todo esto lleva a qué heridas, porque lo que he hablado son de conductas. ¿Qué heridas se producen? Y esas son las heridas interiores. En la familia, odio, adulterio y fornicación, resentimiento, que es el espíritu de que no quiero perdonar, amargura, celos, ira, mentiras, en ocasiones empujan a la prostitución, a la idolatría, porque entonces a veces se acude no a Dios, sino al chamán, ¿verdad? Van allá y buscan a ver que le lean las cartas, idolatrías, a incestos, a veces relaciones de abuso en la familia, como la unión de personas sexual entre familiares, al chisme, alcoholismo y drogadicción, a la lascivia, que por eso decía de algunos de los pecados anteriores en la parte moral, la lascivia es el deseo insaciable de tener sexo, como si eso lo fuera todo, a la calumnia, que es información y difamación, y a malos tratos. Estas son heridas que hay que curar. Una persona que odia no puede vivir siempre con el odio, con resentimientos, con rencores. No puede, hay que sanar heridas que afectan profundamente el alma. Y aunque no lo quieran decir, y aunque hoy día quieran volver a traer la prostitución como uno de los oficios más antiguos a nuestra actualidad, eso lleva a la persona a perder la dignidad. Poco a poco comienzan las personas a herir su dignidad y espiritualmente vacías. Por eso lleva esto otro de la lascivia. Entonces hay que sanar heridas. Tenemos que sanar. Y en este camino de sanación, la mirada primero hay que ponerla en el médico por antonomasia. Y el médico por antonomasia es Jesucristo. Jesucristo ha curado al ser humano porque Él se hizo humano y asumió nuestra naturaleza humana en su integridad. Pues lo que no ha sido asumido no se puede curar. Por eso Jesús asumió la humanidad para curar nuestra humanidad, para curarnos a nosotros, para sanarnos. Él, al mismo tiempo, al ser plenamente Dios, tiene los recursos necesarios para llevar la curación a término. Y Él la conoce desde la profundidad. Hubo un concilio en los primeros siglos de la iglesia que hablaba de las voluntades de Cristo. Y el Señor asumió todo, porque Él sintió sed, sintió hambre. Entonces asumió todo, cansancio, sueño, agotamiento, parte de nuestra naturaleza humana. Entonces Jesús asume toda nuestra humanidad para salvar toda nuestra humanidad. Hay dos pasajes de la Escritura, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, muy hermosos, que los santos padres, cuando se habla de los santos padres, no estoy hablando de Luis Enrique, que cumplió años hoy, de Bernardino, que ellos son muy santicos. Cuando hablo de los santos padres, los padres de los primeros siglos de la iglesia, San Agustín, San Atanasio, ¿verdad? Que son los padres antiguos, que le llama, no se les suele llamar solamente santos padres, porque hay padres que no son santos, como Orígenes, y cuyos textos también son muy iluminadores hoy día. Pero los santos padres leen, por ejemplo, Isaías 53:5, cuando dice que Él ha tomado nuestras enfermedades
y ha cargado con nuestros males, los santos padres los miran en referencia a Cristo. Y entonces establecen un paralelismo entre Cristo y curación. O sea, Jesús asume nuestras enfermedades y nuestros males para curarlos. Entonces, aquí se ve a Jesús como, no como un curandero, sino como un médico que sana. Y otro de los textos en el Nuevo Testamento es el de Lucas 10, 25, 37, que es el del buen samaritano, que lo leen los santos padres como el médico, Cristo como el médico por excelencia, y aquel que sana, que cura las heridas, que se abaja, que monta en la cabalgadura. Entonces aprenden a leer desde ahí se aprende a leer desde ahí aquel que puede sanar. La curación misma se completa en la propia persona de Cristo, como lo decía, ¿verdad? Que no solo asume nuestra naturaleza humana, sino que lo hace en su misma condición de naturaleza caída, porque se hace sin cometer pecado, se hace pecado por nosotros, porque por eso es que Él siente parte de la naturaleza humana, estas voluntades humanas, la sed, el cansancio, el sufrimiento e incluso la muerte, la tentación y la prueba, pero de todo eso sale victorioso. Entonces, a la hora de mirar, hay que volver la mirada a aquel que puede curar y que puede sanar. Entonces, si acudimos al del cuerpo, entonces tenemos que acudir al del alma. Y formó con las manos, tomando barro, el cuerpo, pero luego sopló el espíritu. Entonces hay que volver a Él. Hay que volver al mismo Cristo que con toda su vida, el bautismo, las tentaciones, la pasión, la muerte y la resurrección, y de todo esto cura al ser humano de todos los tiempos. Entonces es volver a aquel que puede curar. Es volver a aquel que puede curar, y entonces desde dentro, ¿verdad? Desde dentro en la vida de la familia. Y entonces 4 herramientas para sanar. 1, la palabra de Dios. Miren, en la palabra de Dios encontramos la voluntad de Dios. Entonces, para sanar heridas es necesario escudriñar la Escritura. Pero como lo dice el documento Verbo de Dios del Concilio Vaticano II, leer la Escritura como la lee la Iglesia a lo largo de los siglos. Porque algunos se atreven a leer los textos fuera del contexto. Hay que leer el texto en el contexto literario y en el contexto histórico en el que hace referencia el texto, para que ese texto lo actualicemos a nuestra vida. Entonces, saber leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, el Salmo 119 creo que es: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. Entonces, la palabra. Si queremos acudir a una sanación, también es necesario acudir a la palabra de Dios. Es necesario acudir a la palabra de Dios. Segundo, la oración. Como lo dijo Jesús a los discípulos cuando estaban durmiéndose: ora en todo tiempo y no desfallezcas. La oración es una herramienta vital para la sanación interior en la vida familiar. La oración constante. El lunes o el sábado, creo que es, celebramos a Santa Mónica, o el sábado o el lunes, no me acuerdo si se celebra antes o después de San Agustín. Celebramos a Santa Mónica. Mónica es la mamá de Agustín de Hipona. Agustín tiene bueno, dentro de toda su escritura que tiene, pero dice San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Te busqué en todo y estabas tan dentro de mí. Entonces es hermoso
esta experiencia de Agustín, porque la conversión de Agustín viene de una madre como Mónica que estaba detrás. Oraba constantemente por su hijo. No desfallecía de orar por su hijo. Y la oración de Mónica lleva a la conversión de Agustín también. Entonces, el poder tan grande de la oración. Yo acostumbro decirle a las madres que sufren por los hijos, pídale a Santa Mónica. Pídale a Santa Mónica, y como Santa Mónica usted ore también. Que la oración de Mónica produjo la conversión de su hijo Agustín. Y podemos ver otros episodios también en la historia de la iglesia de la fuerza que tiene la oración. Y cuando digo la oración, no estoy hablando de un tipo de oración específica, hablo de todo tipo de oración. Entonces aquí podemos incluir la oración también del Santo Rosario. Mire, nuestras familias antes rezaban. ¿Por qué le piden a Jesús en Lucas 11:1 que les enseñe a rezar? Porque estaba rezando y lo vieron rezando y le dijeron: enséñanos a orar como Juan enseñó a los discípulos. Si hubiéramos más padres y madres que rezaran, los hijos más aprenderían y pedirían a sus padres que les enseñen a rezar. Yo no sé ahora porque en el trabajo de la parroquia no siempre estoy al tanto del camino con la catequesis, porque hay otro padre encargado, pero y antes los niños venían a la catequesis con 7, 8 años, yo no sé si todavía, y no saben rezar. ¿Cómo no saben rezar? Entonces, la oración importante, ¿verdad? Vuelvo otra vez al elemento de la familia, ahí es donde se puede aprender. Esos dos elementos son importantes porque la fuerza viene de aquel que puede curar y puede sanar. Y esto cada uno lo puede hacer en la individualidad de cada uno. La lectura de la palabra de la palabra de Dios y la oración. Este tercer elemento hace referencia a nuestra fe. Y nuestra fe católica nos deja el Señor un sacramento. Y ese sacramento va ligado también a una sanación interior. Y es el sacramento de la reconciliación, la confesión. Nos dice Proverbios: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiese y se aparta alcanza misericordia. Entonces, la confesión, que a su vez, a veces se piensa que no, es que no se lo merece, no, es que yo busco el perdón porque yo quiero tener paz. Y no es por el otro, soy yo, es el perdón. La confesión lleva al perdón. En la familia tenemos que aprender a perdonar. Son elementos que también ayudan a crecer, a sanar heridas. El perdón es sanador. Y un cuarto elemento que también es importante de la búsqueda es la consejería también profesional. Mire, uno no lo sabe todo. Y se lo digo yo como sacerdote. Cuando voy a buscar a mi director espiritual, o él me viene a buscar, porque él viene a buscarme más que lo que yo lo busco, yo me doy cuenta de que gracias a Dios alguien me acompaña. Porque a veces me hace ver cosas que yo a veces creo que estoy haciéndolas bien, y otro me hace ver las cosas desde otro ángulo. Entonces la consejería profesional es importante y ayuda, ¿verdad? Y en esa consejería de personas profesionales hay psicólogos que tienen mucho camino en esta parte de ayuda a nivel interior. La consejería sacerdotal, espiritual, es hermoso cuando uno ha acompañado a parejas o familias y los ve juntitos, caminando y todo. Vieras qué hermoso. Entonces, también para eso está uno como sacerdote, ¿verdad? Esa es parte de la misión. Entonces, y para eso ponemos los espacios y los tiempos en toda parte, ¿no? Y también gente de experiencia. Yo suelo tener 1 o 2 parejas a las cuales yo le pido
he acompañado y yo les pido, bueno, ahora ustedes quieren que les ayuden, ¿ok? Unas sesiones de acompañamiento de gente que también tenga experiencia de su vida y que les ayude a sacar. A algunos no les gusta cuando uno les habla, porque uno les dice lo que hago es ver, lo que usted me dijo es esto, y yo se lo devuelvo, pero ¿cómo? O sea, vamos a sacar cosas que no son bonitas, pero tenemos que sanar. Entonces, esa es parte de ese crecimiento. Y entonces, a veces una consejería matrimonial con una persona profesional ayuda también, ¿verdad? O con gente de experiencia. Por eso son como 3 niveles en esta de consejería, ¿verdad? Hablo de la parte psicológica, aquí la manejamos distinta un poco porque en la vida de la parroquia, por ejemplo, conversan con los sacerdotes y los sacerdotes vemos y entonces les recomendamos para que los acompañen con las personas profesionales que nos ayudan en la parroquia y también los orientamos al acompañamiento con alguna pareja o a veces buscan directamente a la pareja para que les ayuden. Entonces, esto es importante. Nosotros no lo sabemos todo y necesitamos ser ayudados. Y a veces ni siquiera ayudar. Yo siempre lo que digo es que yo no tengo la palabra. Lo que yo ayudo es a que usted lea su propia vida, pero yo le presto mi lapicero para que usted escriba su propia vida y pueda encontrar la solución. No es buscar. Hoy mucha de la gente anda buscando las soluciones. A veces yo lo que le digo, usted lo que quiere es que yo le diga que se tiene que dejar y tiene que separarse. Yo eso no se lo voy a decir. ¿Usted lo quiere hacer? ¿Por qué? Porque yo no le puedo tomar una decisión sobre otro. Es ayudar. Por eso es la consejería. Yo veo cuatro herramientas para sanar y son las que yo recomiendo. La palabra de Dios, la oración, la reconciliación y el perdón, que van de la mano, y la consejería. Puede ser que los 2 primeros sean suficientes para sanar las heridas de la familia, o puede ser que se requieran de los 4 para sanar, pero son elementos que se requieren. La alegría del primer día es para toda la vida, no solamente para un momento, debe de ser para toda la vida. Hasta aquí lo que les he preparado. Muchísimas gracias. Que nos han venido acompañando, a la hermana Berta que la semana anterior nos colaboró, a el padre Bernardino que anteriormente nos trabajó el salmo como la espiritualidad en la pareja y a las parejas junto con doña Yuli que nos trabajaron el primer tema con las 3 palabras. De verdad muchísimas gracias. Me alegra mucho compartir este momento con ustedes. Que Dios me los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les bendiga y acompañe ahora y siempre. Que tengan una feliz noche.